¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Listo. Un momentito. Ok, entonces vamos a empezar, ¿ya? La anterior clase habíamos casi acabado con esto de movimiento parabólico, ¿no es cierto? Habíamos resuelto algunos ejercicios y la mayoría pues los resolvíamos de la misma manera, ¿no es cierto? ¿Cómo? Dividiendo el movimiento en dos partes. Cuando trabajábamos en MRU, estamos trabajando solo para el eje X y MRV cuando trabajamos en el eje Y, ¿ya? Eso hicimos para todos, MRU, MRV, MRU, MRV. Luego pasamos acá abajo, MRU, MRV. Y pues nos quedaba hacer este último ejercicio de aquí, que es una mezcla de un poquito de hacer una sumatoria de fuerzas, aunque esas cositas aún no las ven ustedes, pero ya se evaluó en este ejercicio de aquí. Ya no es nada complicado, así que lo vamos a hacer ahorita como último ejercicio del tema y luego pasaremos a circular y con eso acabaríamos la clase. Así que cópienle ya, un ratito, ya lo hacemos. Listo, chicos, entonces le vamos a resolver, ¿ya? Último ejercicio de parabólico y veamos. Me dice, una pequeña esfera tiene una rapidez de 18 metros sobre segundos al iniciar la rampa de 2 metros de longitud. Determine el tiempo que tarda la esfera en llegar al piso y la máxima altura alcanzada medida desde el piso. Si nosotros vemos el gráfico, tenemos que esta esferita de aquí va a correr por esa rampa de ahí, que me dice el ejercicio que tiene una longitud de, y le ponemos hasta por acá, una longitud de 2 metros. Así que 2 metros. ¿Ya? Me dice que inicialmente tiene una rapidez de 18 metros sobre segundos. Eso quiere decir que en este instante de aquícito va a tener una rapidez de 18 metros sobre segundos. A partir de ello me dice que debo determinar el tiempo que tarda la esfera en llegar al piso. Si nosotros vemos gráficamente, la trayectoria de esta esfera va a ser aquí recto, 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 recto. Y en el momento en que llegue acá arriba, el movimiento se transforma en un movimiento parabólico, de tal manera que ahora pasaría algo así, llegando hasta el piso. Listo. ¿Ya? Así que nosotros, a su vez de que nosotros en el movimiento parabólico debemos dividir el movimiento, pues en todo este sistema también debemos partir el movimiento. ¿Por qué? Porque en el tramo AB nosotros no tenemos un movimiento parabólico, ¿no es cierto? El movimiento en el tramo AB va a ser un MRV. Y listo. Entonces, ¿qué datos nomás tenemos del tramo AB? Para el tramo AB nosotros tenemos que la velocidad en el punto A, desde donde sale, es de 18 metros sobre segundos. La distancia que recorre va a ser de 2 metros. Y la distancia, bueno ya, y nada más. ¿Para qué estamos trabajando en el tramo AB? Nosotros sabemos que si yo obtengo ya, estamos trabajando en el tramo AB primero para obtener cuál es el tiempo que se tardó en ir desde A hasta B, ¿no es cierto? Luego tenemos que determinar cuál es el tiempo que se tardó desde B hasta C y obtendríamos el tiempo que tarda la esfera, ¿no es cierto? Luego la máxima altura
pues necesitaríamos esta altura de acá que ya le vamos a ver. Entonces sigamos trabajando en el tramo AB a ver qué sacamos. Veo que la velocidad en el punto B con la que empezaría para el tramo BC y con la que sería la velocidad inicial del movimiento parabólico, yo no la tengo, ¿no es cierto? Así que esa sería una incógnita que yo debería encontrar. Así que velocidad de B. ¿Qué más necesitamos? También necesitamos el tiempo, ¿no es cierto? Así que le vamos a llamar tiempo 1 porque estamos trabajando en el primer tramo. Esas dos cositas necesito para yo poder resolver mi ejercicio. Así que se me ocurre que podría obtener la velocidad de B facilito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque utilizando una formulita que tengo la distancia y no tengo el tiempo, nosotros en MRV teníamos la siguiente, ¿no es cierto? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿no es cierto? Pero ojo aquí, yo tengo aquí una aceleración y en los datos no tengo ninguna aceleración, ¿no es cierto? No podemos decir que la aceleración es la gravedad. ¿Por qué? Porque está en contacto con esta superficie de aquí. Entonces, sea la formulita que sea, yo necesito primero encontrar cuál es la aceleración. Y para hacerlo, pues vamos a explicar eso acá al ladito, ¿ya? Nosotros tenemos aquí a la esfera, ¿ya? Esta esfera me dice que está subiendo hacia acá, ¿ya? Con una velocidad que no sabemos, que le vamos a llamar la velocidad en el punto A, ¿no es cierto? Bueno, ya, no solo en el punto A, en cualquier punto. Esa es la velocidad. ¿Hacia dónde sabemos que está la gravedad? La gravedad está yendo hacia abajo. Siempre está yendo hacia abajo la gravedad. Así que le pondríamos de verde y aquí este de acá sería la gravedad. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que esto de aquí está yéndose por una rampa, ¿no es cierto? Por tanto, la aceleración que va a tener o la aceleración que le va a afectar a esa velocidad va a ser la componente de la gravedad en el eje donde está la velocidad. Es decir, necesito encontrar cuál es esto de aquí y yo determinaría cuál es la aceleración del movimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Para encontrarlo, pues yo solo necesitaría tener un ángulo, ¿no es cierto? Así que el ángulo que vamos a utilizar va a ser este ángulo de 30 grados. Si nosotros, déjame ver si le hice coincidir, por suerte, a ver, déjame ver. Ya, si lo que estamos haciendo nosotros es hacer esto de acá, ¿no es cierto? Si nosotros le imaginamos aquí, ¿qué es lo que se está formando aquí? Se está formando un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y ya le estoy haciendo mucho. Entonces, en ese triángulo rectángulo, pues yo puedo utilizar ese ángulo de 30 grados para obtener cuál es el ángulo entre esto de acá, ¿no es cierto? Si aquí hay 30, sé que por ser un ángulo o un triángulo rectángulo aquí hay 90, pues acá arriba valdría 60, ¿no es cierto? 6, 7, 8, 9, de tal manera que 60 más 30 me da 90, 90 más 90 serían 180, lo que suma los ángulos internos de un triángulo. Así que aquí hay un ángulo de 60. ¿Ya? Por tanto, acá nosotros sabemos que aquí también es otro triángulo rectángulo. Y si yo quiero obtener cuánto vale esto de acá, pues de igual manera tendré que poner g por el coseno de 60. ¿Ya? Que si no le ven así, pues les tocaría sacarle al triángulo, ¿no es cierto? Sacan al triángulo así, así y así. Tienen acá esto de acá, pongámosle, no sé, x. Esto pongámosle que es g porque es la magnitud total. Y aquí tienen un ángulo de 60. ¿Cómo calculan esto utilizando el ángulo de 60? Con el coseno, ¿no es cierto? El coseno de 60, ¿a qué va a ser igual? Cateto adyacente, que sería x dividido para la hipotenusa, que sería g. Despejan x y les quedaría g por el coseno de 60, ¿ya? Son cositas que ya no son tan necesarias de hacer todos los pasos, sino que se los hacen directo. Y listo. Entonces, esta aceleración que yo estoy buscando va a ser igual a g por el coseno de 60. Pero ojo con esto de aquí. En el momento en que yo ponga g por el coseno de 60, en el momento en que yo ponga que g es igual a 10 por el coseno de 60, el número que me va a salir va a ser un número positivo, ¿no es cierto? Y yo sé que esta aceleración está yéndose en contra de esta velocidad. Por tanto, lo que yo tendría que poner es un menos, ¿ya? Menos. Así que aquí sería menos y menos, ¿ya? Ojo con ese menos, ustedes lo tenían que colocar. Así que pongámosle de rosadito. Y listo. De tal manera que yo tendría una aceleración de menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Teniendo esa aceleración, yo ya puedo trabajar ahora sí en el tramo B y encontrar todo lo que yo estaba buscando, ¿no es cierto? Así que vengo acá. Aplicado a nuestro ejercicio sería la velocidad en B al cuadrado es igual a la velocidad en A al cuadrado más 2 veces la aceleración y multiplicado por la distancia. La velocidad en B
no la tengo, la estaba buscando, pongámosle así, es igual a la velocidad en A, la tenía, que es 18, y esto sería el cuadrado, más 2 veces la aceleración es menos 5, y la distancia es 2. Listo, de esta manera yo obtengo que la velocidad en B va a ser de 17,44 metros sobre segundo. Listo. Tengo la velocidad en B que me sirve para trabajar en el otro tramo, ¿no es cierto? En pocas lo que estoy obteniendo ahorita es que la rapidez en este punto de aquí con lo que empieza el movimiento parabólico, es decir, este de aquí, va a ser ¿de cuánto era? De 17,44 metros sobre segundos. Listo. ¿Ya? Pero a su vez, en el iteral me estaban pidiendo el tiempo que tarda la esfera en llegar al piso, ¿no es cierto? Y sé que el tiempo que me están pidiendo es cuál es el tiempo entre el tramo A, el tiempo desde A hasta C, ¿no es cierto? Así que necesito también encontrar el tiempo. Busquemos el tiempo. ¿Qué formulita se me ocurre? Pues cualquiera que tenga tiempo vale en este caso porque ya tengo todo. Pero vamos a usar esta. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aplicado a nuestro ejercicio, la velocidad en B será igual a la velocidad en A más la aceleración por el tiempo, que este tiempo le habíamos llamado 1 porque es del tramo 1. La velocidad en B la obtuve acá arriba, es 17,44. La velocidad en A es 18. 18. ¿Ya? La aceleración es menos 5 y el tiempo pues es tiempo 1. De tal manera que obtengo que el tiempo 1 es 0,112 segundos. Y listo. He obtenido el primer tiempo. Así que dejemos esto encerrado en cuadraditos, cuadraditos. Y ya, ahora sí, ya he encontrado todo lo que necesitaba para del tramo AB, ¿no es cierto? Por tanto, ahora tengo que encontrar algo o encontrar, sí, encontrar para el tramo BC. Entonces vamos al tramo BC. Yo vengo acá y digo, entonces sería tramo BC. En el tramo BC, ¿nosotros qué tendríamos? En el tramo BC vemos que es un movimiento parabólico, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿qué es lo que teníamos que hacer en esos casos? Pues dividir el movimiento en dos partes. Así que la primera parte sería en MRU cuando trabajemos en el eje X y MRUV cuando trabajemos en Y. ¿Ya? Así que vamos a ir sacando toditas las cosas que tendríamos para esos casos. Primerito, la velocidad en el eje X, ¿yo la tengo? Sí la puedo tener, de hecho sí la tengo, ¿no es cierto? Tengo que es 17,44, todo, pero yo necesito únicamente en el eje X, es decir, si yo coloco aquí mi sistema de coordenadas, lo que necesito es la componente, ¿no es cierto? Necesitaría, pongámosla así como para que coincida con esta de acá, ¿ya? Necesitaría esta de acá, vendría a ser la velocidad en el eje X, y la de acá, que sería la velocidad en el eje Y. X, velocidad en el eje Y. Listo. Ahora, para yo encontrar esos componentes necesito un ángulo, ¿no es cierto? Vemos que la dirección con la que sale aquí es hacia arriba, ¿no es cierto? La dirección con la que llega a su punto máximo sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Por tanto, este ángulo de 30 se repite acá. ¿Ya? Si es que tengo ese ángulo, pues yo ya puedo obtener cuál es la velocidad en el eje X y la del eje Y, ¿no es cierto? Pero ojo, en el eje Y es una inicial. Y listo. En el eje X, otra vez, si es que no están seguros de cómo hacer, saquen el triángulo. Ven que para englobar esta velocidad en X utilizando este ángulo sirve el coseno. De tal manera que me va a quedar que la velocidad en el eje X va a ser igual a... eh, ¿cuánto nos salió? Va a ser igual a 17,44 por el coseno de 30. Listo. De tal manera que esto va a ser igual a 15,1 metros sobre segundos. Y tengo la velocidad en el eje X. Para el eje Y yo puedo obtener lo mismo, ¿no es cierto? La velocidad en Y inicial es igual a 17,44, pero ahora ya no coseno, sino que sería por el seno. Entonces la velocidad en Y inicial va a ser igual a 8,72. Y eso sería metros sobre segundos. Listo. ¿Qué más tenemos? Tiempos yo no tengo, ¿no es cierto? No tengo cuál es el tiempo que hay entre B y C. No tengo nada de eso. Em, ¿Qué más tenemos? Ya. Y ya, no tengo nada más, ¿no es cierto? Así que sigamos. ¿Qué única formulita tenemos para este primer caso? Tenemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no es cierto? Aplicado a nuestro ejercicio sería la velocidad en el eje X es igual a la distancia dividido para un tiempo 2, que es del tramo 2, ¿ya? ¿Cuál sería esa distancia? Esa distancia vendría a ser la distancia que hay desde aquí hasta acá.
porque solo este es el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Así que pongámosle distancia d. Listo. Vemos que la velocidad en el eje X me salió 15,1 y esto es igual a la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Sin embargo, ya no tengo más, ¿no es cierto? Así que digo, no tengo nada más que encontrar aquí, me paso al otro lado a buscar algo que me sirva. En este caso, para este de aquí podría obtener algo. Déjenme ver. ¿Ya? ¿Cómo? Listo, ¿qué estamos haciendo? Ya, podría obtener algo, ¿ya? Entonces yo necesito encontrar el tiempo, ¿no es cierto? Porque para sumar este tiempo 1 y obtener cuál es el tiempo total. Así que se me ocurre lo siguiente. Utilizar alguna formulita que utilice el tiempo, ¿no es cierto? En este caso, cualquiera de las dos me va a faltar algo. Así que vamos a empezar con esta de aquí. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál es esta distancia? En este caso vemos que el movimiento parabólico no está saliendo no está saliendo algo así como lo de acá, ¿no es cierto? Como este de acá, que salió desde el 0, 0, sino que está saliendo como este de acá, que veíamos que no salía desde el punto 0, 0, ¿no es cierto? Sino que salió 1,5 más arriba y todo eso. Y cuando sucedió esto, nosotros pusimos variación de y. Cuando salió desde 0, 0, nosotros ya no pusimos variación de y, ¿no es cierto? Así que en este caso, como no está saliendo desde 0, 0, yo digo, entonces aquí tengo que poner variación de y. Y esto va a ser igual a la velocidad inicial, que sería la velocidad en y inicial, el tiempo, que sería el tiempo 2, más un medio de la aceleración. La aceleración, ¿cuál sería? Vemos que inicialmente el movimiento es hacia arriba, ¿no es cierto? Pero sabemos que la gravedad está hacia abajo, así que como están contrarias, la gravedad pues sería negativa, o la aceleración sería negativa. Entonces sería menos la gravedad por el tiempo 2 al cuadrado. Y listo, ¿ya? Así que ahora sí, y final menos y inicial, esto es igual a la velocidad en y inicial por el tiempo 2, bueno, todo esto igual. Veamos qué nomás tendríamos. La gravedad sé cuánto vale, el tiempo 2 es lo que estoy buscando. La velocidad en y la tengo. Y inicial y y final tendría que analizarlo, ¿no es cierto? Así que se me ocurre utilizar mi sistema de referencia aquí. Si utilizo mi sistema de referencia aquí, inicialmente la posición en Y va a ser 0, ¿no es cierto? Pero la posición final, ¿hacia dónde irá? La posición final básicamente sería la distancia que hay desde aquí hasta abajo, ¿no es cierto? Y yo puedo encontrar esa distancia. ¿Cómo? Utilizando este triángulo que está acá. ¿Ya? Utilizando este triángulo, pues está facilito. Tengo un ángulo, tengo una hipotenusa. Entonces se me ocurre utilizar el seno. El seno de 30 va a ser igual a esa altura que le voy a poner altura minúscula, dividido por la hipotenusa, que sería 2. Por tanto, la altura me sale que es de 1 metro. Es decir, la distancia que hay desde aquí hasta acá es de 1 metro. Pero basándonos en mi sistema de referencia que lo coloqué aquí, esa distancia está yéndose hacia el eje Y negativo, ¿no es cierto? Vemos que el eje Y positivo está acá y el Y negativo estaría acá. Por tanto, la posición final va a ser -1. ¿Ya? Porque se fue -1 abajo. La posición inicial va a ser 0, ¿no es cierto? Porque coloqué mi sistema de referencia justo donde inició. Así que me quedaría -1 es igual a la velocidad en y inicial sería 8,72. El tiempo 2 es lo que estoy buscando, más un medio de la gravedad sería -10 y el tiempo sería tiempo 2 al cuadrado. Vemos que tengo una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Eso quiere decir que voy a obtener dos respuestas. Voy a obtener un tiempo 2 que me va a dar como resultado 1,85 segundos y otro tiempo u otra respuesta que es de menos 0,1 segundos. Tiempos negativos no existen, así que esta respuesta está descartada y la única que me queda es esta de acá. Y listo, he obtenido cuál es el tiempo 2. ¿Ya? Por tanto, yo digo, como ya sé cuánto vale el tiempo 2, pues puedo venir acá y decir, entonces el tiempo total va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2. El tiempo total va a ser igual a... El tiempo 1 me salió 0,112. El tiempo 2 es 1,85, de tal manera que obtendría un tiempo total de 1,962 segundos. Esta de aquí sería la respuesta del primer literal. ¿Ya? En el segundo literal me estaban pidiendo encontrar cuál es
la máxima altura alcanzada medida desde el piso, ¿no es cierto? Vemos gráficamente que la máxima altura va a ser por acá. De tal manera que esa va a ser una altura h, ¿no es cierto? Y nosotros aún, o en este tema, no hemos utilizado ninguna de las formulitas que yo les había dado, ¿no es cierto? Esas de altura máxima ni nada de eso. Así que en este caso lo vamos a usar. Vamos a volvernos de arriba, 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 donde les di estas formulitas. Y aquí teníamos bastantes, ¿no es cierto? Una de ellas era la altura máxima, así que la vamos a llevar. Control C y listo. Venimos acá abajo y digo, ya, tengo una formulita que me va a servir. Le voy a utilizar justo aquí. ¿Qué me dice esta formulita? Me dice que tengo que utilizar la velocidad en y al cuadrado, que es una velocidad en y inicial, dividido para 2 veces la gravedad. Entonces, h va a ser igual a... ¿Cuál sería la velocidad en y? La velocidad en y inicial la obtuvimos acá, era 8,72. Esto al cuadrado, dividido para 2 veces la gravedad, que sería 2 por 10, y listo. Obtendríamos que la altura máxima em, va a ser igual a 3,8 metros. Y por tanto, esta de aquí sería la otra respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta por si acaso? Ya. Listo, déjenme ver. Ya, que vemos que no estuvo nada complicado. Tal vez lo complicado hubiera sido cómo obtener la aceleración, ¿no es cierto? Y tener en cuenta que había que colocar un menos porque están yéndose en dirección contraria a la velocidad, ¿ya? Pero de ahí, el análisis para el movimiento parabólico es el mismo, ¿no es cierto? Vemos que otra vez dividí en dos partes. Vi que nomás tenía este lado, no tenía nada. En este caso, vemos que no me sirvió de nada tener esto de acá, ¿no es cierto? No me sirvió de nada colocar esta ecuación de aquí, pero pues así es como se hace, ¿ya? Si aquí hubiéramos obtenido algo, pues nos servía para ir a este lado. En este caso no necesito, así que no pasa nada. ¿Ya? Sin embargo, si es que nos hubiera pedido de determinar cuál es la distancia horizontal que alcanza, pues hubiéramos tenido que reemplazar este tiempo 2 de acá y obteníamos la distancia. Entonces así funciona esto, chicos. Y pues este sería el último ejercicio de movimiento parabólico y ahora sí pasaríamos a movimiento circular. ¿De acuerdo? Jair, ¿todo claro? Sí, profe. Listo. Josué. Sí, profe. Y Dalila que acaba de llegar, pero solo hicimos un ejercicio de parabólico. Ahorita sí ya vamos a empezar con movimiento circular, así que pilas con esto de aquí. Déjenme ver, ya. Listo. Pasemos de tema. Movimiento circular. Listo. Este movimiento, que lo vamos a ver, es sus fórmulas son bastante parecidas a las de MRUV, por no decir iguales, ¿ya? Sin embargo, hay ciertas formulitas que se añaden que le hacen un poquito complicado a este tipo de movimiento, si es que no se las tiene al lado, ¿ya? Si es que la tienen, pues solo tendrían que ir viendo cuáles conviene usar en cada caso y resolverían los ejercicios. Entonces, veamos qué nos dice. Movimiento circular. Este movimiento se obtiene cuando un cuerpo gira alrededor de un eje manteniendo su distancia respecto del mismo. Eso quiere decir que voy a tener justo aquí un eje y un cuerpo va a estar moviéndose desde por acá a una distancia que no sé, se me ocurre una distancia de, ¿ya? Va a estar moviéndose a esa distancia, sin embargo, alrededor del eje va a seguir teniendo la misma distancia. Eso quiere decir que por cualquier lado de este de acá, la distancia va a ser la misma y al final pues va a terminar formando un círculo, ¿no es cierto? Que no me salió tan círculo, pero bueno, listo. Así que antes de pasar a los ejercicios, nosotros tendríamos que ver ciertos conceptos nuevos que vamos a ver, que vamos a utilizar. Así que, primer concepto, posición angular. La posición angular me dice que es el ángulo que existe entre el vector posición de la partícula y un eje de referencia. ¿Cómo le vamos a anotar? Nosotros le vamos a anotar con la letrita teta, ¿ya? Ojo, estas letritas no les pueden cambiar. Entonces, básicamente, ¿cómo nosotros le relacionaríamos con algo que con algo que ya hayamos visto? Pues esto sería más o menos como relacionarle con la X, ¿no es cierto? La posición en el eje X o todo eso, ¿ya? Pero ojo, esto solo digo relacionar, no es igual, por si acaso. Relacionar. Y ya. ¿Cómo o qué unidades va a tener esta posición angular? Las unidades que va a tener es los radianes.
Y listo. Más despuesito gráficamente le vamos a ver cómo se ve eso de ahí. Ahora, la velocidad angular. Me dice que la velocidad angular es la variación entre el desplazamiento angular realizado por una partícula y el intervalo de tiempo empleado, ¿ya? Esta velocidad angular la vamos a anotar con la letrita W. No es W, es omega, ¿ya? Y hay algo importante para esta velocidad angular. Esta velocidad angular va a ser perpendicular al movimiento. Perpendicular al movimiento, ¿ya? Entonces, pues acá tendríamos la velocidad angular. ¿Y cómo lo vamos a relacionar esto? Con la velocidad que ya conocíamos, ¿no es cierto? Con la velocidad. Y según este enunciado, me dice que la velocidad angular va a ser igual a la variación de la posición angular sobre la variación del tiempo, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las unidades? Las unidades van a ser los radianes sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Vemos que le relacionamos con la velocidad por sobre segundos. Vemos que le relacionamos con la velocidad porque la velocidad era metros sobre segundos, ¿no es cierto? Ahora solo tenemos radianes sobre segundos. La posición era metros, ahora solo tenemos radianes, ¿ya? En pocas es como si el radián cambiara por el metro, nada más. Así que eso sería. Algo importantísimo para este tipo o para este de velocidad angular es lo siguiente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un movimiento circular. Si el movimiento es antihorario, que le voy a poner acá, si el movimiento es antihorario, la velocidad angular va a ser positiva, ¿ya? Entonces pongámosle la velocidad angular va a ser positiva, ¿ya? Pero ahora, si el movimiento es hacia acá, es decir, es horario, el signo pues va a ser negativo, va a ser menos la velocidad angular, ¿ya? Ojo con estas cositas. Nunca les van a decir la velocidad angular es menos tal cosa, ¿ya? Siempre va a estar algo así como una partícula se mueve en dirección horaria, ¿ya? Y ustedes tienen que saber que si es que es horario, pues la velocidad angular va a ser negativo y, no sé, menos 5 radianes sobre segundos, ¿ya? Algo así. Entonces, cuidadito con eso de ahí. ¿Qué más tenemos? Ya no tenemos nada más, así que sigamos. Pasamos ahora a la aceleración angular. La aceleración angular le vamos a notar con la letrita alfa. Y esta de aquí también va a ser perpendicular al movimiento. Escribamos. Perpendicular al movimiento. ¿Ya? Y me dice que es la variación de la velocidad angular y el intervalo de tiempo. Así que la aceleración angular nosotros le vamos a relacionar con la aceleración que ya conocíamos. La aceleración angular va a ser igual a la variación de la velocidad angular dividido para la variación del tiempo. ¿Cuáles van a ser las unidades? Si la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado, esta de aquí va a ser radianes sobre segundos al cuadrado. Y listo. ¿Ya? De este de aquí pues ya no tendríamos nada más. ¿De acuerdo? Hasta ahí, chicos. ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Entonces sigamos, ¿ya? Así que antes de pasar a las formulitas que tendríamos de acá abajo, ¿sí? Para esto de acá, vamos a ver un grafiquito aquí, ¿ya? De un movimiento circular. Así que voy a crearme un círculo medio grandecito. Así. Que va a estar... Listo. Ese de ahí. ¿Ya? Digamos que yo tengo que esta de aquí es la trayectoria de una partícula y yo analizo el movimiento de la partícula justo en este puntito de aquí. Digamos que el movimiento era antihorario, hacia allá, ¿ya? Entonces, si es que el movimiento es antihorario, el vector velocidad va a estar hacia acá, ¿ya? Ese de ahí sería nuestro vector velocidad. Primerito lo colocamos ese de ahí, ¿ya? Así que pongamos vector velocidad. ¿Qué más tendríamos? Nosotros para este tipo de movimientos, la aceleración tangencial va a ser opcional, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que hay aceleración tangencial, el movimiento sería variado. Si es que no hay, el movimiento sería uniforme. Pero en este caso, como es un caso muy general, le voy a poner a la aceleración tangencial. Voy a poner que sí existe.
De tal manera que la aceleración tangencial estaría hacia allá, pongamos aceleración tangencial, y algo que siempre va a ser obligatorio es la aceleración normal. En un movimiento circular o en cualquier movimiento curvo, la aceleración normal siempre va a estar presente, ¿ya? Eso no se olviden por nada, ¿ya? Siempre va a existir aceleración normal. Si no existiera aceleración normal, no podría existir un movimiento circular. Tendría que ser obligatoriamente recto. Pero en este caso sí existe, así que esto de aquí le vamos a poner así y sería la aceleración normal. Algo importante de la aceleración normal es que siempre está dirigida hacia el centro, es decir, está apuntando hacia acá. Así que ojo con eso. Listo. ¿Qué más tendríamos? ¿Ya? A su vez, nosotros sabemos que estas dos aceleraciones son la suma vectorial de una aceleración total, ¿no es cierto? De la aceleración completita. Así que, básicamente, la aceleración completita sería hacia acá. Es decir, este vector aceleración tiene sus componentes. Una aceleración acá, que sería la aceleración normal, y otra aceleración acá, que sería la aceleración tangencial. Y este sería el vector aceleración. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Vemos que la posición inicial de esta partícula va a ser hacia acá. Este de aquí sería su vector posición, ¿no es cierto? Así que déjenme, le voy a poner por ahí. Y pues el vector posición lo vamos a colocar de moradito. De tal manera que sería el vector posición y sería un vector posición 1. Algo así le vamos a poner. ¿Ya? Ese vector posición va a tener un ángulo, ¿no es cierto? Que le vamos a llamar a este de aquí un θ1, donde esa sería la posición angular inicial. ¿Ya? Tenemos la posición angular inicial. Ahora, si nosotros realizamos el mismo análisis de esto de aquí, pero ahora esto ya se ha movido hasta por acá, nosotros vamos a tener otro ángulo, ¿no es cierto? Que va a ser, no sé, este ángulo de aquí y va a ser un θ2. ¿Ya? Ese θ2 básicamente sería la posición angular 2, ¿no es cierto? La posición angular 2. Este θ1 representaría la posición angular inicial y este θ2 representaría la posición angular inicial. Por tanto, yo podría poner lo siguiente. Podría poner que desde aquí hasta acá sería la variación de la posición angular. ¿Ya? Primerito con eso de ahí. Ojo, para este punto de acá nosotros también podríamos hacer el mismo análisis, ¿no es cierto? La velocidad hacia acá, la aceleración normal hacia acá, la aceleración tangencial es acá, la aceleración normal hacia acá y la aceleración acá, componente, componente y todo eso, ¿ya? Pero ya lo hicimos acá, así que sería redundante volverlo a hacer. Listo, ¿qué más tendríamos? Ya. Ustedes me dirán, ya, profe, ya le vemos cómo sería la posición angular, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sería la velocidad y la aceleración angular si me dicen que esas son perpendiculares al movimiento? ¿Cómo serían? Pues básicamente van a estar colocadas en el eje Z, ¿ya? Y vemos que aquí lo único que he graficado va a ser el eje X y el eje Y. X, el eje Y. Por tanto, si es que yo quisiera verle gráficamente a la velocidad angular y a la aceleración angular, lo que tendría que hacer es crearme un nuevo sistema de coordenadas. Es decir, un nuevo eje, que sería hasta por ahí. Y este sería el eje Z. ¿Ya? Entonces, déjenme ver una cosita. A ver, a ver, a ver. No, esta no quería. Ujú. Ya, de tal manera que estaría en el eje Z, ¿ya? Entonces, pues podríamos decir así que la velocidad angular estaría acá, dependiendo si es que el movimiento es antihorario u horario, y pues el otro estaría de igual manera hacia acá, ¿ya? Así que le vamos a dejar ahí. Pongámosle de rojo. Listo, ya. Ahora sí, vamos a pasar a los tipos de movimiento, ¿ya? Eso va a depender. Entonces, algo importante como para esto de acá, ¿ya? No le quiero poner gráficamente porque no lo vamos a utilizar y como que más se va a llenar nuestro grafiquito. Pero algo que ustedes tendrían que tener es que siempre que ustedes les dicen, no sé, la velocidad angular es de 5 radianes sobre segundo, ustedes directamente podrían decir, ah, entonces la velocidad angular ya en vector va a ser igual a 5K radianes sobre segundos. Entonces, cuando les den esto, ustedes ya no es necesario que estén buscando si es en Y, cuánto es en J, cuánto es en nada, ¿no es cierto? Porque siempre va a ser perpendicular. Y al decir que es perpendicular, estoy diciendo que únicamente está yéndose hacia el eje Z, ¿no es cierto? Y por ello es que aquí va K. Pero
también va a depender si es que el movimiento es horario o antihorario, ¿no es cierto? Así que en este caso sabemos que es positivo cuando es antihorario, por tanto, el movimiento para ese de acá sería así. ¿Ya? Listo. Solo eso de ahí. Y de igual manera, la aceleración angular, esa sí les van a dar consignas. Les dicen la aceleración angular es de, no sé, 3 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Qué van a poner ustedes? Ah, entonces el vector de aceleración angular es igual a 3k radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces, esto ustedes ya lo saben. Ya no es necesario que estén calculando en qué eje va a estar ni nada de eso. ¿Ya? Ustedes saben que es perpendicular y perpendicular es del eje Z. Nada más. Así que ahora sí pasamos a esto de acá. Los movimientos que nosotros vamos a analizar en esto de aquí. Primerito tenemos el movimiento circular uniforme, que le vamos a anotar con MCU. Esto de aquí nosotros le vamos a relacionar, ojo, relacionar con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? ¿Por qué lo relacionamos con esto de acá? Porque básicamente todo lo que veíamos acá cumple en este caso. Es decir, en el movimiento rectilíneo uniforme veíamos que la velocidad era constante. En este de aquí vemos que la velocidad angular va a ser una constante. En el MRU no había aceleración, en este caso la aceleración angular tampoco va a existir, es decir, va a ser igual a cero, ¿ya? En el MRU nosotros teníamos que la velocidad era igual a la distancia, o podríamos ponerle variación de la posición dividido para la variación del tiempo. En el MCU ahora tendríamos la formulita de la velocidad angular va a ser igual a la variación de la posición angular dividido para la variación del tiempo. O como le hacíamos en la mayoría de ejercicios, ¿no es cierto? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces aquí me quedaría velocidad angular es igual a la posición angular sobre el tiempo. Así de sencillo, solo cambian la notación, las letritas. ¿Qué más tendríamos? Ya. Para este movimiento, ahora sí directamente para el movimiento circular uniforme, vamos a tener que el módulo de la velocidad es constante, ¿ya? Sabemos que la velocidad es un vector, así que ese vector va a ser constante, es decir, la rapidez es constante. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la velocidad únicamente va a variar en dirección, varía en dirección. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir que en el movimiento, si yo analizo acá, la rapidez va a ser de 10 metros sobre segundo, supongamos, pero va a estar dirigida hacia arriba. Si yo analizo por acá, la rapidez va a estar la velocidad va a estar hacia abajo, pero su rapidez va a seguir siendo 10 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha cambiado? Lo único que ha cambiado es la dirección, ¿no es cierto? Acá era arriba, acá es abajo, ¿ya? Si cambio la dirección, pues lo único que estoy conservando es el módulo. Módulo, y acá abajo el módulo. ¿Listo? Así que eso es lo que nos está diciendo esto de ahí. Ahora, ¿qué más tendríamos? La aceleración tangencial, esa componente que le habíamos graficado arriba, va a ser igual a cero en este movimiento obligatoriamente. Entonces, si es que es igual a cero, ¿qué podríamos concluir? Que la aceleración en sí, la aceleración que nosotros conocíamos, va a ser igual a la aceleración normal. ¿Ya? Esto suele ser igual a la aceleración, más la aceleración por el tiempo, pero como ya vemos que esto es cero, pues directamente no le ponemos. Ya, algo que también podríamos poner es, no sé, recorre arcos iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Eso quiere decir que en 5 segundos va a recorrer un determinado arco, pasado luego otros 5 segundos va a recorrer otro arco, pero ese arco va a tener una medida o va a ser un arco igual al anterior. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ya no tenemos nada más para este movimiento. Así que pasemos ahora a este de acá. Si este primer movimiento nosotros le relacionamos con el MRU, este de acá pues lo vamos a relacionar con el MRUV, el movimiento circular uniformemente variado. Es bastante parecido, ¿no es cierto? Incluso el nombre. ¿Y qué tendríamos para este de acá? Nosotros sabemos que en el MRUV la velocidad ya no es constante, ¿no es cierto? Así que en este movimiento la velocidad angular también va a ser diferente de una constante, ¿ya? En el MRU teníamos que la aceleración era constante y diferente de cero. Así que aquí tendríamos la aceleración angular, que es igual a una constante, y esta constante va a ser diferente de cero. ¿Ya? En el MRUV nosotros teníamos estas formulitas de aquí. Teníamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La variación de la posición era igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? La velocidad final
al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la variación de la posición o por la distancia. Que pongamos la variación de la posición. Y listo. Esas eran para el MRUV. Así que, en nuestro caso, lo único que tendríamos que hacer es cambiar. En vez de velocidad, pongo velocidad angular. Eso quiere decir que voy a poner velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial, más, en vez de aceleración, pongo aceleración angular por el tiempo. Y así de fácil cambia la fórmula. Acá, en cambio, me quedaría la variación de la posición angular es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Listo. Acá de igual manera, velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la variación de la posición angular. Vemos que las formulitas son exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo único que cambia es velocidad por velocidad angular, posición por posición angular y aceleración por aceleración angular. Y aplicaría también exactamente lo mismo que habíamos visto. Estas dos de aquí sirven para vector, cuando yo trabaje con vector y cuando trabaje en módulo. Y esta de acá, pues sirve únicamente para cuando yo trabaje en módulo. ¿Ya? Algunas características extra que tenemos para este movimiento es que la velocidad va a variar en módulo y en dirección. Entonces, velocidad varía en módulo y dirección. Es decir, ahora ninguno es constante. ¿Qué más tendríamos? En este caso, como ya va a variar la velocidad, eso quiere decir que la aceleración tangencial va a ser diferente de cero. Por tanto, el vector aceleración va a ser igual a la aceleración normal más la aceleración tangencial. ¿Por qué ahora la aceleración tangencial es diferente de cero? ¿Qué más tendríamos? Gráficamente ya lo vimos, no sé si sea necesario ponerlo, pero la aceleración tangencial va a formar 90 grados con la aceleración normal. ¿Qué más tenemos? Ya, el unitario de la velocidad va a ser exactamente igual al unitario de la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿no es cierto? Y la tangencial o la aceleración tangencial, como su nombre lo indica, pues también está tangente, ¿no es cierto? Así que van a tener la misma dirección. Pero esto, ¿cuándo? Cuando el movimiento sea un movimiento acelerado. Eso quiere decir que van a estar en la misma dirección. Ahora, si es que el movimiento es retardado, va a cambiar un poquito esto. El unitario de la velocidad va a ser igual a menos el unitario de la aceleración tangencial. Van a estar contrarios. Y este movimiento va a ser un movimiento retardado. ¿Listo? Así que hasta ahí quedaría esto de acá. Sin embargo, hay unas cuantas formulitas extra que nos van a servir bastantísimo, ¿ya? Y estas son las que los estudiantes no se las aprenden y por ello es que les va mal en las pruebas. O no las tienen a la mano, ¿ya? Fórmulas adicionales. ¿Ya? En estas formulitas adicionales vamos a tener lo siguiente. La velocidad va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Ya? Esto también podríamos utilizarle como vector. La velocidad va a ser igual a la velocidad angular, producto cruz, el radio. Que básicamente se convertiría en un vector posición, pero bueno, dejémosle ahí. La aceleración es igual a el radio multiplicado por la raíz cuadrada de la velocidad angular a la cuarta más aceleración angular al cuadrado. ¿Ya? Y la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular multiplicado por el radio, que este de aquí también podemos utilizarle como vector, que sería la aceleración tangencial, es igual a la aceleración angular, producto cruz, el radio, que básicamente se transforma en un vector posición. La aceleración normal es igual a la velocidad angular al cuadrado y esto multiplicado por el radio, que también lo podríamos utilizar como vector. Es decir, la aceleración normal es igual a la velocidad angular a producto cruz, el radio, que se convierte en un vector posición. Y listo. Eso es de ahí nomás, chicos. ¿Ya? Ojo, tienen que tener en cuenta estas formulitas siempre que vayan a resolver algún ejercicio, ¿ya? No las pueden perder por nada, ¿ya? Así que ahora sí vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿ya? Sé que ha sido mucha información en un ratito, pero pues creería yo que al inicio pues no es tan nuevo que digamos, ¿ya? Básicamente sigue siendo los movimientos rectilíneos que estábamos viendo, nomás que he cambiado ciertas cositas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Jair, Sí, profe. Josué, Sí, profe.
¿Y Dalila? Sí, profe. Listo, ya. Entonces tenemos que hacer 2 ejercicios y con eso acabaremos esta clasecita. Ejercicio 1, ejercicio 2. Ya. Ojo, chicos, con esto de aquí. Vemos que en las formulitas en algunos lados tenemos un producto cruz, ¿ya? Así que eso de ahí, o mejor dicho, no se pueden olvidar cómo se realiza el producto cruz. Ya lo vimos la segunda o primera clase, creo que fue. Hicimos algunos ejercicios, así que pilas, tienen que volver a recordar esas cositas de ahí. Empecemos con este ejercicio 1, ¿ya? Cópienle, ¿ya? Ay, no. Ya, copien, ¿ya? Copiaron también la figura. Aquí había una figura y la he borrado sin querer. Ujú. La velocidad angular. Ujú. Ujú. A ver, a ver, a ver. Listo, chicos. Entonces vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? No es tan complicado, es bastante cortito. Y lo primero que tenemos es lo siguiente. Lo que nos dice es, las ruedas A y B de 2 y 6 centímetros de radio están interconectadas como indica o como se indica en la figura. Si la velocidad angular de A es 120 sobre pi revoluciones por minuto, determine la aceleración centrípeta de la partícula P en el instante mostrado. Primerito, cosas nuevas. O primerito, lo que tendríamos que ir haciendo es lo siguiente. Ruedas A y B, 2 y 6 centímetros. Centímetros. Yo no puedo trabajar en centímetros. Tengo que obligatoriamente estar en metros. Así que tendríamos que el radio de A es igual a 2 centímetros, pero esto también equivale a tener 0,02 metros. Luego, lo mismo para el radio de B. Esto es 6 centímetros, que es 0,06 metros. ¿Ya? Seguimos conectada como se indica en la figura. Luego nos dice que
La velocidad angular de A es 120 RPM, ¿no es cierto? Velocidad angular de A es igual a 120 RPM. ¿Qué es esta RPM? RPM es lo mismo que ustedes dijeron, revoluciones por minuto. Y ustedes me dirán, ¿y qué revoluciones por minuto? ¿No es cierto? Sigue siendo difícil de comprender. Básicamente es lo mismo que decir vueltas por minuto, ¿ya? Eso quiere decir que está dándose 120 vueltas por cada minuto que pasa. Pero nosotros no podemos trabajar así, ¿no es cierto? Porque yo les había dado que la velocidad angular tiene que estar obligatoriamente en radianes sobre segundos y ustedes no pueden ir y cambiar revoluciones por minuto o trabajar con ello. Así que eso es lo primero que tendríamos que cambiar. Vengo acá abajo y utilizo las galeritas. Sé que 120 revoluciones por minuto equivale a lo mismo que poner así, ¿no es cierto? En vez de poner RPM, pongo revoluciones de arriba y minutos de abajo. 120 revoluciones por minuto. ¿Ya? Esto de aquí, yo necesito lo siguiente. Sé que una revolución básicamente es como decir una vuelta, ¿no es cierto? Una revolución es una vuelta. Y yo sé a su vez que si me doy una vuelta, eso quiere decir que junté 2pi radianes, ¿no es cierto? 2pi radianes. Y ustedes me dirán, ¿por qué 2pi? Porque se acuerdan que yo había puesto que 360 grados equivale a 2pi radianes. También les había puesto 180 grados representa pi radianes y todo eso, ¿no es cierto? Entonces 360 grados yo sé que es una vuelta completita. Por tanto, una revolución o una vuelta es 2pi radianes. ¿Qué más tenemos? Ya tengo radianes de arriba, ¿no es cierto? Yo necesito que sea radianes sobre segundos, así que este minuto me lo tengo que quitar. Sé que un minuto tiene 60 segundos, así que pongo 60 segundos y listo. Bueno, no se pone así, se pone sobre la S. Y listo. Esto es igual a revolución se va con revolución, minuto se va con minuto, y ya, multiplico todo lo que está arriba y le divido para todo lo que está abajo. En este caso arriba tengo un 120, tengo un 2pi y tengo un 1, y abajo tengo un 1 y tengo un 60. ¿Ya? Realizando esa multiplicación voy a obtener un 4 radianes sobre segundo. ¿Listo? Por tanto, la velocidad angular de A va a ser igual a, y pongámosla acá, la velocidad angular de A va a ser de 4 radianes sobre segundo. Listo. ¿Qué más me decía? Me dice que debo determinar la aceleración centrípeta de la partícula P en el instante mostrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la aceleración centrípeta? Básicamente la aceleración centrípeta es la aceleración normal. Así que, en vez de centrípeta, es normal. Que como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Centrípeta, viene algo así como de centro, ¿no es cierto? Y ustedes saben que la aceleración que se dirige al centro es la aceleración normal, ¿no es cierto? Así que si no lo hubieran sabido y hubieran tenido que adivinar, pues más probabilidades había de que ustedes elijan la normal y hagan de una manera correcta el ejercicio. Entonces me está pidiendo la aceleración normal en este punto. ¿Hacia dónde va la aceleración normal? La aceleración normal básicamente estaría yéndose hacia arriba, ¿no es cierto? Porque sé que siempre se dirige al centro del círculo, entonces en este caso se está dirigiendo hacia arriba. Y esta de aquí sería la aceleración normal que yo estoy buscando. Ojo, la aceleración es un vector, ¿no es cierto? Así que tengo que dejarlo expresado con I, con J, ¿no es cierto? En este caso, sé que si yo trabajo en módulos, basta para que yo pueda encontrar la aceleración normal y al final únicamente añadirle J porque está yéndose hacia arriba. ¿Ya? Así que veamos qué vamos a hacer acá abajito. Yo sé que la aceleración normal es lo que estoy buscando y en las formulitas adicionales yo les había puesto que la aceleración normal es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, ¿ya? En este caso yo tendría lo siguiente, la aceleración normal es igual a la velocidad angular de ¿cuál, no es cierto? Sería de v al cuadrado y esto multiplicado por el radio. ¿Por qué de v? Porque la partícula p está en v, ¿no es cierto? Así que necesito trabajar o utilizar la velocidad angular de v. El radio de v yo lo conozco. La velocidad angular de v, yo esta de aquí no la conozco, ¿no es cierto? Así que tendría que obtenerla de algún otro lado. Veamos acá. Yo sé que esta de aquí, esta primera ruedita, tiene una velocidad v, ¿ya? La velocidad con la que va a pasar o la que va a tener este de acá también va a ser una velocidad v, no más que va a estar dirigida a ver, sería así, hacia abajo. ¿Ya? De tal manera que la velocidad sigue siendo v. Ojo, la velocidad, no la velocidad angular, la velocidad. ¿Ya? Entonces yo sé que puedo hacer lo siguiente.
Por las formulitas adicionales tenía que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Aplicado a nuestro ejercicio, sería la velocidad es igual a la velocidad angular de A multiplicado por el radio de A. Ojo aquí, radio de B. Radio de B. ¿Ya? Entonces la velocidad, no me dio la velocidad, ¿verdad? No, no me dio. ¿Ya? Sería igual a la velocidad angular de A sería 4 y el radio de A es 0,02. Así que pongo 0,02. De tal manera que yo obtendría una velocidad de 0,08 metros sobre segundos. Pero como nosotros vemos aquí mismo, ¿no es cierto? Esta velocidad va a ser la misma velocidad con la que le va a pasar a la ruedita B. ¿Por qué? Porque están interconectadas de aquí, ¿ya? Por tanto, yo puedo volver a hacer lo mismo. La velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Ahora, para la ruedita B, la velocidad es igual a la velocidad angular de la ruedita B por el radio de B. ¿Ya? Entonces, la velocidad la obtuve que es 0,08. La velocidad angular de B yo no la conozco y es lo que estoy buscando, de hecho. Y el radio de B, pues el radio de B es 0,06. ¿Ya? Y tengo ya lista la velocidad angular de B. Solo tendría que despejar de tal manera que obtengo 1,33 radianes sobre segundo. Listo. Tengo cuánto vale la velocidad angular de B, así que tengo básicamente esto de acá y yo puedo venir acá y reemplazar. Entonces la aceleración normal es 1,33 al cuadrado multiplicado por el radio de B, que es 0,06. Entonces tengo que la aceleración normal justo en el punto P va a ser igual a 0,106 metros sobre segundos al cuadrado. Pero ojo, ese solo sería el módulo, ¿no es cierto? Yo tengo que ponerle en vector. Entonces, la aceleración normal en vector va a ser igual a 0,106, donde solo está yéndose hacia j. Entonces sería j metros sobre segundos al cuadrado. Y por tanto, pues este de aquí sería la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Todos claro con este ejercicio de aquí? Ujú. A ver, déjame ver. Ya, básicamente este ejercicio de aquí podría hacerse como un ejercicio más como decir de deber y tal vez una pregunta como decir, una pregunta nomás, ¿ya? Pero el ejercicio que vamos a hacer acá abajo, este sí es un ejercicio que podría ser de examen y ejercicio en sí, ejercicio de examen, ¿ya? No pregunta teórica ni bueno, deber también les podríamos dar, ¿ya? Pero más examen. Así que antes de nada, por si acaso de este de acá arriba, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Lo que sea que no les haya quedado claro, verán que esta ya es nuestra penúltima clase. Ok, entonces continuemos con este ejercicio de acá abajo. Déjenme ver. Listo. Cópienle ya. Ya lo hacemos.
Ok, chicos. Hagámosle ya. El ejercicio me dice, la partícula se traslada con mcuva en sentido antihorario. Primerito, me está diciendo movimiento circular uniformemente variado acelerado, ¿ya? En sentido antihorario por una trayectoria de 10 metros de radio. El módulo de la aceleración inicial fue 4 metros sobre segundos al cuadrado y su velocidad inicial es esto de aquí. Para el tiempo 5 segundos debo determinar la posición de la partícula y la velocidad de la partícula. Ojo, me está diciendo que debo encontrar la posición, no la posición angular. Me está diciendo que debo encontrar la velocidad, no la velocidad angular. Así que, cuidadito con eso. Primerito, pues voy a realizar un pequeño gráfico como para comprender mejor lo que vamos a hacer. ¿Ya? Voy a poner que ese es un círculo y pues este círculo pues va a tener así y ya. Primerito me dice que la partícula va a tener una velocidad inicial esta de acá. Según esto de aquí, ¿yo en dónde debería graficar o en qué parte estaría mi partícula? ¿Estaría en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante? ¿Alguno de los tres me podría decir eso? ¿Sí? ¿No? Saben que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿no es cierto? Nada. Cuarto cuadrante. 3D, no. ¿Por qué escogiste el cuarto cuadrante? ¿Sí? ¿No? Ok, hagámosle, ¿ya? Entonces, primerito, nosotros sabemos que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Eso quiere decir que la velocidad no va a estar por ninguna parte de acá adentro, ¿no es cierto? La velocidad va a ir así, 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 así. Entonces, en todo momento va a estar así, tangente a la trayectoria. Si me dice que la velocidad angular es 3i menos 4j, eso quiere decir que la componente en el eje x de la velocidad va a ser positiva y la componente en el eje y va a ser negativa. Si yo le coloco la velocidad acá y coloco mi sistema de coordenadas, la componente en el eje X va a ser negativa, ¿no es cierto? Y acá pues va a ser positiva. Así que no es lo que tengo acá arriba y digo, entonces así no es. Borramos esto de aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco acá? Sé que es en antihorario, ¿no es cierto? Así que estaría hacia por acá. Lo mismo, ¿no es cierto? Vuelvo a crearme mi sistema de coordenadas justo así. ¿Qué tengo en ese caso? Tengo que encontrar. ¿Cuál sería la componente en el eje X? En el eje X la componente sigue siendo negativa, ¿no es cierto? Y yo aquí tengo positivo. Y en este caso la componente en el eje Y también es negativa, así que podría decirse que en el eje Y coincide, pero en el eje X no coincide, ¿no es cierto? Así que esta de aquí o ahí no está. ¿Qué más podría ser? En el siguiente cuadrante, ¿no es cierto? Ahora analizo justo aquí, ¿ya? Si este está yéndose hacia abajo y yo pongo mi sistema de coordenadas, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es que la componente en el eje X va a ser positiva, bien, ¿no es cierto? Y la componente en el eje X es negativa. Bien, así que está en el tercer cuadrante, ¿ya? Si colocan acá en el cuarto cuadrante, pues van a tener que la componente en X y en Y es positiva, lo cual no concuerda con esto de aquí. Así que, primerito con eso, pilas muchachos, así que borrémosla aquí. Y ya sabemos que va a estar en el tercer cuadrante. Y me dice que va a ser 3, 4. Pongámosle que está justo aquí, ¿ya? No está tan exacto que digamos, no sé en qué partecita sería más exacto, pero le vamos a poner ahí, ¿ya? Entonces, justo aquí tendríamos a la velocidad que va a estar dirigida hacia abajo. Este sería el vector velocidad, ¿ya? Pero ojo, sería el vector velocidad inicial. Listo. ¿Qué más tenemos acá arriba? Ya me dice que se mueve en sentido anterior y ya, por una trayectoria de 10 metros. Ojo, aquí me está diciendo que el radio de este círculo va a ser de 10 metros. Entonces, desde aquí hasta acá va a haber una longitud de 10 metros. ¿Ya? El módulo de la aceleración inicial fue de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Eso quiere decir que en ese punto de ahí
hubo una aceleración inicial de 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Justo aquí, ¿ya? Que no le vamos a graficar aún. Y me dice que su velocidad inicial es esto que ya vimos, y ahora para el tiempo 5 segundos debo determinar la posición de la partícula y la velocidad de la partícula. Ya sabemos que la partícula inicialmente estaba aquí, y para los tiempos, o para el tiempo de 5 segundos, posiblemente dio una vuelta, posiblemente dio 2 vueltas, posiblemente dio bastantes vueltas, ¿no es cierto? Y nosotros no sabemos, pero sabemos que este de aquí va a ser la posición inicial, ¿no es cierto? El vector posición inicial. Si este de aquí es el vector posición inicial, yo a su vez voy a tener cuál es la posición angular inicial, ¿no es cierto? Este de aquí sería la posición angular inicial. ¿Ya? Entonces, digamos que dio 10 vueltas o lo que sea, ¿no es cierto? Yo necesito encontrar cuál es la posición angular final. ¿Por qué? Porque digamos que yo le encuentro justo acá. ¿Ya? Si yo le encuentro justo acá, digo, entonces aquí es donde tengo que encontrar la velocidad y la posición. Entonces yo diría, la velocidad está por acá, encontraría componente acá y todo eso, ¿no es cierto? Pero primero debo saber dónde es la posición angular final. Y pues yo sé que las formulitas son las siguientes, ¿no es cierto? Sé que la variación de la posición angular va a ser igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué tendríamos aquí? Esto se abre como posición angular final menos posición angular inicial, y esto va a ser igual a todo esto de acá. Lo pongo justo acá. Veamos. Posición angular inicial yo no lo tengo, ¿no es cierto? Pero lo puedo buscar, lo puedo encontrar. Ya lo vamos a hacer. Posición angular inicial, yo he dicho velocidad angular inicial. No, tampoco tengo, pero ya lo vamos a encontrar. El tiempo, a los 5 segundos, el tiempo sí tengo. La aceleración angular tampoco tengo, ¿no es cierto? Tendría que buscar. Y el tiempo, pues, este sí lo tengo. ¿Ya? Em, Así que ya, empecemos buscando todo lo que tenemos. Primerito, ¿cuál es la más sencilla de encontrar? La posición angular inicial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que en grados lo voy a poder encontrar facilito, ¿no es cierto? Y luego, pues, de grados pasaría a radianes y ya lo tendría. ¿Por qué está fácil? Porque a su vez sé que desde aquí hasta acá hay 180 grados, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que desde ahí hasta allá hay pi radianes. Ya sé que hasta ahí hay pi radianes. Entonces necesito encontrar cuál es este ángulo pequeñito que está aquí, ¿no es cierto? Por tanto, el objetivo es encontrar este ángulo de aquí. Y le vamos a llamar ángulo 1, ¿ya? Ese ángulo es el que estoy buscando. Ahora sí, voy a crear mi sistema de referencia justo aquí. Listo. Yo sé que si encuentro cuánto vale este ángulo de acá, que le vamos a llamar ángulo 2, básicamente, ya. Luego, por propiedades de paralelas, paralela, este ángulo 1 se vendría a repetir acá, ¿no es cierto? Para propiedades de paralelas. Y luego, pues, más este ángulo 2 tendría que sumarme 90 grados porque yo sé que aquí va a haber 90, ¿ya? Entonces, este ángulo 2 yo lo puedo encontrar facilito. ¿Cómo? Porque yo sé cuánto vale este vector de acá. Básicamente, si es que yo saco el triángulo rectángulo que se está formando aquí, tendría lo siguiente. Voy a poner así. A ver, voy a poner así, así. ¿Ya? De tal manera que sé que la componente en el eje X me dice que vale 3, así que aquí sería 3. Sé que la componente en el eje Y vale 4, así que aquí sería 4. ¿Ya? Y básicamente, pues este sería el vector que tengo acá, ¿no es cierto? No más que sacar. Y listo. Entonces, al ángulo 2, yo le puse este acá, así. Y yo necesito encontrar cuánto vale ese ángulo 2 teniendo estos dos lados, ¿no es cierto? Está bastante sencillo. ¿Cuál me conviene? Me conviene utilizar la tangente. La tangente del ángulo 2 va a ser igual al cateto opuesto, que sería 4, dividido por el cateto adyacente, que sería 3. Y ya, encontraría cuánto vale el ángulo 2, ¿ya? Que sale 53,13 grados. Listo. Tengo cuánto vale este ángulo de aquí. Ya lo conozco. Ahora, yo puedo encontrar cuánto vale el ángulo 1. ¿Por qué? Porque a su vez yo sé que el ángulo 2 más el ángulo 1 tienen que formar 90 grados, ¿no es cierto? Porque aquí va a haber 90 grados, ¿ya? Entonces, 2 más 1 da 90. El ángulo 2 sé que es 53,13, más el ángulo 1 tiene que darme 90. Por tanto, tendría que el ángulo 1 va a ser igual a
36,87 grados. Listo. Tengo cuánto vale el ángulo 1. Ahora sí, vuelvo a aplicar lo que yo ya estaba diciendo, ¿no es cierto? La posición angular inicial en grados va a ser igual a este 180 grados que hay desde aquí hasta acá, más ese ángulo 1, ¿no es cierto? Sería 180 grados más el ángulo 1. Por tanto, la posición angular inicial sería 180 más 36,87. Posición angular inicial va a ser igual a 216,87 grados. Listo. Tengo la posición angular, pero está en grados, ¿no es cierto? Y yo sé que si quiero utilizar esta formulita, tengo que tenerlo en radianes. Así que ahí mismo utilizamos nuestras galeritas. Sé que 360 grados equivale a 2 pi radianes. Se podría decir que este grado se va con este grado de acá y ya tendría todo en radianes. Por tanto, posición angular inicial sería igual a 3,79 radianes. Listo. Así de sencillo he encontrado esta de acá. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? El ejercicio es bastante extenso, así que no se me desiguale. ¿Todo claro hasta aquí, Josué? Sí, profe. Listo, ya. Ok, entonces sigamos. Ya si se están perdiendo en algo, me avisan, ya. No se queden con la duda. Tenemos la posición angular inicial. Ahora vamos a encontrar cuál es la velocidad angular inicial. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar utilizando alguna formulita que nos sirva, ¿ya? Buscamos. La velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Esta formulita a mí se me ocurre, ¿ya? Ojo, ustedes cuando repitan este ejercicio no es que van a seguir los mismos pasos. Puede que sean pasos similares, ¿no es cierto? Pero no es que van a decir, después de este paso el profesor utilizó esta de aquí, así que de ley tengo que utilizar esta de acá, ¿ya? No. En sí, esta es la solución para este ejercicio o esta es mi solución. Ustedes tienen que buscar su solución más conveniente, ¿ya? En este caso, yo digo, la velocidad la tengo, el radio lo tengo, así que por ello voy a utilizar esta formulita de acá. Y listo, ¿ya? Pero de ahí en sí ustedes van a tener que tener su formulario al ladito y ver cuál formulita les conviene más, ¿ya? En este caso, pues la velocidad tendría que ser igual a ¿cuánto? Sé que la velocidad la tengo en componentes, ¿no es cierto? 3, 4. Pero en sí el módulo va a ser 5, ¿no es cierto? Si ustedes sacan el módulo de 3 a 4 utilizando el teorema de Pitágoras, va a salir 5, que está en metros sobre segundos. Entonces aquí yo tendría que esto es 5 igual a la velocidad angular, la que busco es la inicial, por ello es que utilizar esta velocidad acá, y multiplicado por el radio siempre va a ser 10. Entonces la velocidad angular inicial va a ser 0,5 radianes sobre segundos. Listo. Ya he encontrado cuánto vale esta de acá. Sigo y tengo la aceleración angular, ¿no es cierto? ¿Qué formulita podría utilizar para la aceleración angular? La que se me ocurre, ojo a mí, la que se me ocurre es utilizar esta de acá. Sé que la aceleración es igual a r raíz cuadrada de w al cuadrado más alfa al cuadrado, donde aquí está ese alfa, ¿no es cierto? Se me ocurre a mí utilizar esa de ahí. Y yo digo, ¿por qué la voy a utilizar esa de ahí? Porque, déjenme ver por qué. A ver, ¿por qué sí, no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo un dato que aún no he utilizado. Yo tengo que la aceleración es de 4 metros sobre segundos al cuadrado en ese punto inicial. Así que, básicamente, tengo la aceleración. El radio lo tengo, la velocidad angular la acabo de encontrar y básicamente la única incógnita que queda es alfa. Así que por ello es que utilizo esa. La aceleración va a ser 4. El radio va a ser 10. Raíz de velocidad angular inicial sería 0,5 a la cuarta más alfa al cuadrado. Y esto de aquí no pierdan el tiempo intentando despejar. Directamente mandan a la calculadora. De tal manera que obtendrían que la aceleración angular va a ser de 0,312 radianes sobre segundos al cuadrado. 0,312. Y listo. Han encontrado la aceleración angular. Y ya tienen todo, ¿no es cierto? Así que dicen, entonces la posición angular final va a ser menos la posición angular inicial, que es 3,79, va a ser igual a la velocidad angular inicial, que sería 0,5, multiplicado por el tiempo, que sería a los 5 segundos, les pedía, ¿no es cierto? A los 5 segundos, más un medio de la aceleración angular, que sería 0,312, y esto por el tiempo al cuadrado, que sería tiempo es 5 segundos al cuadrado. Y ya, de esta manera, pues ponen todo en la calculadora, obteniendo una posición angular final de
10,19 radianes. ¿Ya? Y ustedes me dirán, ya, profe, con eso, ¿cómo podríamos encontrar, no es cierto? Pues en radianes no nos sirve porque yo no puedo poner seno de 10,19 radianes, ¿no es cierto? O sea, sí podría poner, pero tendría que cambiar la configuración de la calculadora y todo eso, ¿ya? Así que algo más conocido para nosotros sería los grados. Por tanto, vuelvo a hacer lo mismo. Sé que 2 pi radianes equivale a 360 grados. Se podría decir que este radianes va con este radianes y tendríamos la respuesta expresada en grados. De tal manera que tengo que la posición angular final va a ser igual a 583,84 grados. Y listo. 360, déjenme ver. 583,84, 360 da 223, 918. Menos, ya. Basándonos en esta respuesta de aquí, nosotros diríamos, ya, puedo encontrar dónde está la posición angular. A ver, sí, puedo encontrar dónde estaría la partícula en sí acá, ¿no es cierto? Así que ya, podrían decir, ya, 583,84 menos 360 y así haciendo cuentas ustedes llegarían a que está en el tercer cuadrante, ¿ya? Pero ojo, llegar a eso de ahí, pues sería como decir innecesario, ¿ya? Porque digamos que este número no solo es 583, sino que sería un número extremadamente más alto, ¿ya? E ir reduciendo 360 menos 360 hasta para llegar a saber que está en el tercer cuadrante, está demasiado complicado. Así que nosotros directamente vamos a utilizar una cosita que vamos a verle ahorita, ¿ya? Un ratito, déjame ver. Ujú. Ujú. Listo. ¿Ya? Primerito, lo que yo estoy buscando es la posición, el vector posición, ¿no es cierto? Sé que el vector posición va a ser igual a un módulo por un unitario. En este caso, como es un movimiento circular, el módulo siempre va a ser 10 porque 10 es el radio, ¿no es cierto? Ahora, el problema es del unitario, ¿ya? En la clasecita que nosotros habíamos visto de física, en la clasecita de vectores, en la forma en cómo encontrar unitarios, habíamos visto algo bastante específico, ¿no es cierto? Les había dicho que, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les había dicho que no hicimos, no, sí hicimos, estoy seguro. Este de acá, ¿ya? Les había dicho que si nosotros tenemos al ángulo que está saliendo desde el eje X en sentido antihorario y está llegando al vector, nosotros no nos importaba nada de buscar en qué parte está, ¿no es cierto? Directamente íbamos a colocar coseno del ángulo más el seno del ángulo y estos de aquí mismo me daban la respuesta, ¿no es cierto? Me daban el signo. Así que eso es lo que nosotros tendríamos que volver a hacer en este de acá. No vamos a hacer el análisis de ese de ir buscando y buscando y buscando directamente, ir buscando, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos eso de ahí. Por tanto, aquí lo único que tendría que poner es, primero me decía coseno, así que pongo coseno de 583,84. Luego me decía el seno, así que pongo más el seno de 583,84. ¿Ya? Ojo, esto si es que quieren, ¿no es cierto? Si es que no quieren, pues tendrían que ir reduciendo los ángulos. Primero determinar que está aquí en el tercer cuadrante, digamos que está acá, ¿ya? Luego ver qué ángulo hay desde aquí hasta acá, ¿ya? Luego, otra vez por geometría, esto de acá, determinar que el ángulo complementario va a ser el que está por acá, este de acá, ¿ya? Y luego, pues ahí sí, coseno del esto de acá, más del seno del de acá, o como quieran, ¿ya? Pero sería algo innecesario a mi parecer. Y por tanto digo ya, el vector posición sería igual a eso de ahí, que me va a dar como resultado un menos 7,21 en I, menos un 6,93 en J. Y eso sería solo el vector posición, ¿no es cierto? Bueno, ya creo que ya le expliqué mal esto de acá, ¿ya? Básicamente este de aquí es el vector posición inicial, ¿no es cierto? El final, pues básicamente estaría por acá, de tal manera que yo tengo el ángulo que está aquí, entonces este sería el ángulo, ¿no es cierto? Del vector posición final, ¿ya? Y pues básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Así que borramos esto de aquí. Ahora sí, me estaba confundiendo con la velocidad, por ser. Ahora sí, para la velocidad. Pues para la velocidad tendríamos que hacer la primera explicación que les dije. De igual manera, ver en qué cuadrante está, ir con los ángulos, viendo cuál es el ángulo que se va a formar y todo eso, ¿no es cierto? Pero sería algo, otra vez a mi parecer, innecesario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo formulitas que me pueden servir. En este caso, yo tengo que la velocidad
el vector velocidad, va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Básicamente, este radio vendría a ser el mismo vector posición final que yo acabo de encontrar acá, ¿no es cierto? Así que, entonces, borro esta formulita y le pongo posición final. ¿Ya? Final, final. Esto tengo. El vector velocidad angular yo no lo tengo, ¿no es cierto? El módulo de la velocidad angular final no lo tengo, pero lo puedo encontrar facilito. ¿Cómo? Con alguna formulita de esas que se parecen al MRV. Sé que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. La final es la que estoy buscando, la inicial la obtuve que era 0,5, la aceleración es 0,312 y el tiempo pues es a los 5 segundos. Velocidad angular final es igual a, y me da como resultado 2,06 radianes sobre segundo. Listo. Y ustedes me dirán, pero profe, aquí yo necesito en vector. Pues nosotros sabemos que si es que quiero trabajar en vector, solo se le añade la k, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 2,06 k. Y esto sería radianes sobre segundos. ¿Por qué k? Porque este es perpendicular al movimiento, así que queda en k. Listo. Ya tengo este vector de acá. ¿Qué tendría que hacer? El producto cruz. Entonces la velocidad va a ser igual a 2,06k producto cruz, este vector de acá. Entonces, pues, ¿cómo realizamos el producto cruz? Lo habíamos hecho bastantes veces, ¿no es cierto? Abríamos una tablita, o hacíamos una tablita. Y, J, K. Acá, los vectores que conforman el producto cruz. En este caso es la velocidad angular y el vector posición final. Entonces, acá, para el primero no tenemos nada en X, nada en Y, pero sí tenemos en Z, ¿no es cierto? Que es 2,06. Para el de acá, no tenemos nada, bueno, tenemos en X que sería menos 7,21, tenemos en Y que sería menos 6,93, pero en K no tenemos nada, ¿ya? Así que tendríamos que realizar ese producto cruz. Y ya, entonces ese producto cruz le van a hacer ahorita ya y me dicen la respuesta, ¿ya? Háganlo rapidito, chicos. Antes de nada, hasta aquí por si acaso, chicos, tienen alguna pregunta de cómo llegamos hasta aquí. Jair, Sí, profe. ¿sí tienes una pregunta? ¿Sí? ¿No? Ah, no, no. Ah, ya. Por si acaso, Jair, ¿ya te igualaste con las otras clases? No, aún no. Uy, bueno, entonces el producto cruz capaz que no le vas a poder hacer. Josué, ¿todo claro hasta aquí? Sí, profe. Listo. Dalila. Sí, profe. Ok, chicos, ya. Entonces, posiblemente ustedes hasta ahorita estén entendiendo más o menos el procedimiento que estoy realizando. Sin embargo, como que este razonamiento no se les ocurriría tan rápido cuando estén resolviendo un ejercicio, si es que se lo ponen en una prueba, ¿ya? Así que lo que yo les recomiendo bastantísimo es que repitan los ejercicios, ¿ya? Este de aquí más que todo. El de acá arriba, bueno, ya no importa, ¿ya? Pero el de aquí, muy, muy necesario que lo repitan sin ver mi solución. Lo repiten ustedes mismos y para que vayan viendo por qué utilicé esta formulita y por qué no utilicé las otras. Y ustedes mismos pues van a saber para que vayan viendo cuándo utilizar y así mismo, ¿ya? No se olviden, chicos, la práctica hace el maestro. Así que si solo se quedan con la solución que yo hice, de solo vieron cómo hice, no les va a quedar. Si es que repiten, pues ahí sí. ¿Ya? Así que repetirán este ejercicio sin ver mi solución, ojo. Pero ahorita quiero que me digan cuál es la respuesta de ese producto cruz. Entonces la velocidad va a ser igual a, y me la dicen, ¿ya? Háganlo rapidito.
Ok, chicos, ¿cómo les va? Josué, ¿te salió? No, todavía no estoy haciendo. Ok. Dalila, Aún no le termino. ya. Sigan, muchachos. Ok, Dalila. A ver, me salió 14,28 y menos 14,85 J y en K 0. Ok. Serían metros sobre segundos. Josué. Lo mismo. Ya, muy bien, chicos, ¿ya? Entonces, esta de aquí sería la respuesta del ejercicio, ¿ya? Y Jair, por si acaso, ya lo vas a ver en las clases grabadas, pero cómo se resuelve un producto cruz es de la siguiente manera. Primerito nosotros tenemos, un ratito, chicos. Listo. Primerito nosotros tenemos a los vectores, ¿no es cierto? Este sería el primer vector y este sería el segundo vector. Y me dice que les haga producto cruz. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crearnos esta tablita. I, J y K acá arriba y acá vamos a colocar a los vectores que conforman el producto cruz, pero en orden, ¿ya? Eso quiere decir que si primero me puso la velocidad angular, yo pongo primero la velocidad angular. Si luego me puso el vector posición, yo pongo luego el vector posición. Y luego voy a copiar aquí los coeficientes o los numeritos que están acompañándole a esta I y esta J, ¿no es cierto? Vemos que para la velocidad angular no hay nada en I, ¿no es cierto? Así que pongo 0. Tampoco hay nada en J, así que pongo 0. Pero para acá sí hay, ¿no es cierto? Y es un 2,06, así que aquí pongo 2,06. Y hago lo mismo para el vector posición. Vemos que al lado de la I está un menos 7,21, así que menos 7,21. Al lado de la J está un 6,93, así que sería menos 6,93. Y no tengo K, así que sería 0. Y listo. ¿Cómo vamos a realizar? Pues básicamente el producto cruz sería igual a, el producto cruz me va a dar como resultado un vector, así que ese vector va a tener componentes en X, en Y y en Z. Si yo quiero la componente en X, tengo que tapar la columna que tiene la Y, ¿ya? Y realizaría un producto cruz. Entonces 0 por 0 menos este de acá por este de acá. Entonces harías lo siguiente, 0 por 0 y aquí obligatoriamente va un menos, ¿ya? Los signos que ponga en color son signos que no pueden cambiar por nada para que funcione este método. Entonces me quedaría 6,93 y esto por 2,06. Y esta sería la componente en el eje X, así de fácil. Ahora, para la componente en el eje Y sería exactamente lo mismo, con la única diferencia de que antes de hacer algo aquí vamos a colocar un menos. Si colocamos ahí el menos, pues el resto es lo mismo. Tapo esta columna de aquí y pues multiplicación en cruz. Este por este menos este por este de acá. Digo, entonces quedaría 0 por 0 menos con signo, con color, porque este no puede cambiar. Y la multiplicación de la otra diagonal, que sería menos 7,21 por 2,06. Y esta sería la componente en el eje Y, así que va con J. ¿Ya? Luego para la componente en el eje Z es exactamente lo mismo, pero antes de realizar cualquier cosa nosotros tenemos que colocar aquí un más. ¿Ya? Y adentro sería exactamente lo mismo. Este por este menos este por este. Entonces, me quedaría 0 por menos 6,93. ¿Ya? Menos 0 por menos 7,21.
Y esto sería la componente en el eje Z, ¿no es cierto? Vemos que 0 por esto se hace 0, 0 por esto se hace 0, así que toda esta componente se hace 0, ¿ya? Luego acá pues tendríamos que resolver o poner en la calculadora a ver cuánto sale, ¿ya? Y después de poner eso pues obtendríamos la respuesta que me dijo Dalila, que sería esta de aquí. Y por tanto, esta de aquí sería la respuesta del ejercicio. La respuesta del segundo literal. La primera, ¿dónde está? Esta de acá es la primera. A ver, déjenme la encierro. Ojo, algo que casi me olvido. Nunca se olviden de poner las unidades, chicos. Metros. Metros sobre segundos, ¿ya? Porque si no, pues algún profesor puede ser muy malo y les pondría 0 por más bien que hayan hecho, ¿ya? Así que ya, esta sería la solución del ejercicio, chicos. Como les digo, repitan este ejercicio. Es súper especial este ejercicio, así que repítanlo. Ojo, viendo por qué se hizo cada cosa y por qué no, ¿ya? Así que solo así lo van a entender a la perfección. Si no lo repiten, pues quedaría ahí vagando en su cerebro. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos está sobrando una clase, ¿ya? Así que en esa última clase de ahí vamos a hacer unos cuantos ejercicios de una prueba del examen, ¿ya? No vamos a hacer todos, vamos a hacer solo unos cuantos de ejercicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque es extremadamente largo, así que no vamos a alcanzar a hacer todos. Pero como les dije, pues ya les voy a pasar las grabaciones de otra clase o de con otro curso que tuve, por si quieren ver la solución de cada una de estas de acá de manera bastante ordenada, ¿ya? Eso les paso en la última clase. Y ya, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Voy a detener la grabación. Pueden retirarse, muchachos.